Buenos días, queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. En esta ocasión vamos a hablar sobre la función exponencial. Específicamente vamos a hablar sobre la aplicación de la función exponencial en la vida cotidiana. Bueno, la función exponencial surge naturalmente cuando se quieren investigar sucesos relacionados con crecimiento y decrecimiento de poblaciones, cultivos de bacterias o sustancias radioactivas. Además está relacionada con otros sucesos vinculados a medicina, química, economía, entre otros. Además, la podemos utilizar en la administración de empresas, ya sea para calcular intereses compuestos, para los planes de ahorro, las ganancias y para otras cosas. Bueno, ahora vamos a ver la aplicación de la función exponencial con un ejemplo. En el mismo de la guía, el del cultivo 1. Tiene 1000 bacterias al comenzar y se triplican cada hora. Es decir, se multiplica por 3 la cantidad de bacterias cada hora que pasa. Vamos a hacer primero una tabla. ¿Por qué? Porque con esta tabla nosotros podemos analizar cuál va a ser el funcionamiento de la función, cómo va a seguir. Y así podemos ver cómo se comporta y llegar a escribir nuestra función. Primero tenemos la hora 0. En la hora 0 nosotros sabemos que va a haber ¿cuántas? Van a haber 1000 bacterias, cuando recién comienza. Vamos a ir ahora a la hora siguiente, la hora 1. Ha pasado una hora y nosotros dijimos que se triplica cada hora, entonces tengo que multiplicar este 1000, lo multiplico por 3. Y eso me da 3000. Esas son las bacterias que hay cuando pasa una hora. Cuando pasan 2 horas, yo tengo que volver a multiplicar por 3. Es decir, multiplico por el inicial, lo multiplico por 3 dos veces. 3000 por 3 y por 3. Eso me va a dar un resultado de 9000 bacterias. O sea, esa es la cantidad de bacterias que hay transcurrido 2 horas. Cuando han transcurrido 3 horas, tengo que volver a multiplicar por 3. Es decir, ahora ya multipliqué por 3 3 veces, porque han pasado 3 horas. 1000 por 3 y por 3. Y eso me va a dar un resultado de 27.000 bacterias. Eso es lo que hay transcurrido 3 horas. Si nosotros continuamos con esto, seguimos avanzando, vamos a saber cuántas bacterias hay en las siguientes horas. Y ahora vamos a la parte un poco más difícil, que es escribir esto como una potencia. ¿Qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que lo que se repite en estos casos es el 3. El 3, el 3, el 3, el 3, el 3. Esto es lo que yo puedo escribir como una potencia. Estoy multiplicando por 3 como si fuera una potencia. El mismo número, distintas veces. Entonces yo lo puedo escribir como una potencia. ¿Cómo escribo esto como una potencia? Lo que yo hago es escribir el 1000, porque el 1000 se mantiene, no cambia. Y digo 3. Aquí no tengo ningún 3. Por lo tanto tengo 3 elevado a 0. En la siguiente tengo un 3. Entonces sería 3 elevado a 1. En la siguiente tengo 2 3, por lo tanto es 1000 por 3 elevado a 2. Y en la siguiente tengo 3 3 que se están multiplicando, por lo tanto sería 1000 por 3 elevado a 3. Esa es la forma en que yo lo escribo con potencia. Ahora, todo esto me puede llevar a escribirlo como una función. ¿Cómo lo hago? Primero tengo que definir cuáles van a ser mis variables. Tengo una constante, si me doy cuenta, si el 1000 se repite todas las veces igual, no cambia, siempre es 1000. Esa va a ser mi constante. En cambio, la potencia, que es lo que cambia, tiene un valor, que es el exponente, que es el que va cambiando. Ese exponente va a ser mi variable independiente. Y nos damos cuenta que cambia en función de las horas. O sea, cuando la hora es 0, el exponente es 0. Cuando la hora es 1, el exponente es 1. Por lo tanto, ese exponente va a ser el tiempo. Y lo vamos a poner como una t de tiempo. Y tenemos que la función la vamos a llamar f de t. O sea, la función cuando pasa t. ¿Qué es esto? La cantidad de bacterias. ¿Por qué? Porque la cantidad de bacterias cambia según cómo pasa el tiempo. Si queremos escribir como función, entonces, ¿qué hacemos? Escribirlo de manera general. Entonces tendríamos f de t, la función, que va a ser 1000 por 3, 1000 por 3, elevado a ¿cuánto? Elevado al tiempo. El tiempo que vaya pasando, recurso del tiempo. Esa va a ser nuestra función, que está de manera general.
ahora. Bueno, sabiendo la función, nosotros podemos saber cuál va a ser el comportamiento de las bacterias en este caso, cómo varía en función del tiempo, sin tener que hacer una tabla con ver el transcurso de cada hora. Por ejemplo, tenemos acá el primer ejemplo, dice cuántas bacterias hay luego de 7 horas. Para hacer esto, lo primero que yo hago es escribir la función. ¿Cuál es la función? Esa que está aquí, que es f de t, es igual a 1000 por 3 elevado a t. ¿Y qué me dan aquí? Yo tengo que calcular, es saber cuántas bacterias hay, o sea que mi incógnita aquí en este caso sería la función, la cantidad de bacterias. Y me dan las horas, y ya sabemos que la hora es t. Entonces yo reemplazo este 7 aquí por la t. Y luego de esto yo resuelvo. Entonces me va a quedar f de t igual a 1000 por 3 elevado a 7. Bueno, y ahora yo resuelvo. Primero resuelvo la potencia, que es 2187, y luego multiplico por 1000. Y luego se multiplica. 1000 por 2187 serían 2.187.000. ¿Qué significa esto? Que cuando han transcurrido 7 horas van a haber 2.187.000 bacterias. Ahora también podemos hacer esto al revés. O sea, sabiendo cuál es la cantidad de bacterias, calcular las horas. Vuelvo a hacer lo mismo. Escribo la función. La diferencia acá está en que yo tengo la cantidad de bacterias. O sea, en vez de reemplazar t, reemplazo f de t, es la cantidad de bacterias, por 243.000, que es la cantidad que me dan. Reemplazo 243.000 igual a 1000 por 3 elevado a t. Y lo que yo hago ahora es resolver para encontrar el valor de t. Esa va a ser mi incógnita ahora. Resuelvo. El 1000 está multiplicando a la potencia, por lo tanto divide 243.000 dividido en 1000. Resolvemos. 243.000 dividido en 1000 va a ser 243. Y eso es igual a 3 elevado a t. Como acá tengo una potencia con base 3, yo necesito que este 243 también se vuelva una potencia con base 3 para yo poder saber cuánto vale t. Si las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. Entonces yo busco qué número, o sea, el 3 elevado a qué número me da 243. Y yo sé que es 3 elevado a 5. 3 elevado a 5 es 243, por lo tanto 3 elevado a 5 tiene que ser 3 elevado a t. Y ahora, como tienen la misma base, los exponentes deben ser iguales. O sea que 5 debe ser igual que t. ¿Qué sucede acá? Entonces, que si hay 243.000 bacterias, significa que han transcurrido 5 horas. Ahora tú ya puedes realizar la actividad de tu guía. Recuerda leer muy bien cada enunciado y desarrollar cada ejercicio paso a paso. Además, si tienes alguna duda, no olvides que puedes hacerla llegar vía chat en la plataforma o en el foro que se encuentra creado junto a ella. Que te encuentres muy bien.